Mis amados, buenas noches, el Señor los bendiga grandemente. Qué alegría, qué gozo poder estar en sus casas nuevamente. Y le agradecemos al Señor por permitirnos este espacio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que, mis amados, en este mismo sentir, nos unimos en el Espíritu para orar al Señor y pedirle a Dios dirección con respecto a su palabra, para que pueda llegar a nuestros corazones y para que todo pensamiento de distracción lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Así que, mi amado, yo te invito a que inclines el rostro ahí donde te encuentras, para que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios en este tiempo, para que podamos ser instruidos por la dirección de su Espíritu Santo. Así que, mi amado, inclina el rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, tu dirección. Te damos las gracias, amado Rey, porque nos has permitido compartir este mensaje para la gloria y para la honra tuya, Señor. Pedimos que seas tú guiándonos siempre en todo lo que hagamos, amado Rey. Y si en algo te hemos ofendido, hoy te pedimos perdón, amado Señor. Queremos estar a cuentas contigo. Queremos que tu sangre, Señor Jesucristo, nos limpie de toda maldad y que podamos ser aceptos y podamos tener entrada ante el trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. Padre, te doy gracias por cada uno de los que están aquí presentes. Gracias por mis hermanos en sus casas, en sus familias. Oro, Señor, para que tú les guardes y les protejas, Señor, y que esta palabra, amado Dios, pueda llegar a lo profundo de sus corazones y lleve el fruto que se necesita, Señor, porque tú has dicho que nosotros somos tierra fértil que produce al 100 por 1. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hola, mis amados. Hoy quiero compartir con ustedes este hermoso tema que la pastora nos ha venido compartiendo hace unas semanas, es acerca del Espíritu Santo de Dios. Le he orado y le he pedido dirección al Señor con respecto a este tema y quiero compartir con ustedes este tema que he titulado El Espíritu Santo, su obra en nosotros. Y vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Dice en Juan 14:15. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 en adelante. Dice la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que esa es la palabra que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y antes dice la palabra que antes de que Jesús partiera al cielo, dijo que Él dejaría su Espíritu Santo para nosotros, que no nos dejaría huérfanos, que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, la promesa del Padre que enviará en su nombre para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos todo lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, quiero enfatizar algo, quiero hacer una introducción con respecto a este tema. Me llama la atención algo. Y vamos al Antiguo Testamento. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca del Espíritu Santo de Dios, pero hay uno en especial que me gusta mucho y se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 13, verso 25, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Jueces 13, verso 25. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Jueces, está hablando aquí de Sansón, pero dice la palabra aquí en este capítulo, y dice que el Espíritu Santo de Dios empezó a manifestarse en medio de él, en este hombre.
Y hay muchos versículos de la Biblia en el Antiguo Testamento donde hablan de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en los hombres que pertenecían al pueblo de Dios, a los cuales Dios había escogido con un propósito en un tiempo determinado para una obra específica. Eso era lo que el Espíritu Santo de Dios hacía en el Antiguo Testamento, se manifestaba. Lo hacía de ciertas maneras en aquellos hombres y en aquellas mujeres para hacer su obra en ese tiempo. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor, lo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero en aquel entonces dice la palabra que empezaba a manifestarse. Quiere decir que el Espíritu Santo se manifestaba en los hombres de Dios. Eran manifestaciones en los hombres de Dios lo que el Espíritu Santo venía haciendo desde ese entonces. Pero en el Nuevo Testamento Jesús nos habla de la promesa del Padre. El Señor dice que hay una promesa del Padre. Cuando Jesús viene, habla a sus discípulos, dice que vendría una promesa. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, en el verso 49, dice la palabra del Señor. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis vestidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Él enviaría la promesa del Padre. ¿Para hacer qué? Para que fuéramos revestidos de poder de lo alto. Es un revestimiento de poder. Esa es la promesa del Padre que había dado a su iglesia, que el Señor Jesucristo estaba anunciando. ¿Y cuál era esa promesa? ¿Cuál era la promesa que el Señor había hablado, el cual el Padre con anterioridad había prometido que Él nos daría esa promesa, el cumplimiento de esa promesa? Vamos al libro ahí en sus casas, con sus Biblias, vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, para ver qué nos dice la palabra del Señor. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Amén. Entonces dice el Señor en Joel, dice que después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán y tendrán sueños y habrán visiones. Esta era la promesa que Dios había dicho que en los postreros tiempos. Y luego de que Jesús viene, son esos postreros tiempos donde la promesa del Padre se cumple para su pueblo. Ya no iba a haber esas manifestaciones esporádicas que se podría decir, ¿no? Lo estoy diciendo en mis palabras. Ya no serían esas manifestaciones del Espíritu Santo en ciertos hombres, en cierto tiempo y en cierto momento, sino que sería derramado del Espíritu Santo de Dios. Esa era la promesa que Jesús hablaba en el Evangelio de San Lucas, cuando dice, y vendrá la promesa de mi Padre, y seréis revestidos de poder de lo alto. Esa era la promesa que Dios tenía para su pueblo, para cada uno de nosotros, el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de sus hijos, sobre la iglesia de Cristo. Dice, Jesús lo afirma a su iglesia. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Esa es la maravillosa promesa que el Señor
derrama sobre su pueblo, derrama sobre su iglesia. Y vuelvo y retomo, ya no era como en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento solamente iba a haber el Espíritu Santo manifestándose, haciéndose esas manifestaciones. ¿Sí? Es muy diferente a lo que luego viene a suceder, como lo podemos ver en Hechos, en el capítulo 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Amén. Qué tremendo lo que el Espíritu Santo de Dios hace en ese tiempo. El Señor Jesucristo viene y dice y confirma la palabra: enviaré la promesa del Padre. Luego dice: serán revestidos de poder de lo alto. Y luego en Hechos 2, cuando están reunidos los apóstoles allá en el aposento alto, estaban ¿en qué? En unidad. Eso significa que debemos estar unidos, amado hermano. Significa que a pesar de que no estemos físicamente congregándonos, estamos en el Espíritu. Necesitamos estar en el Espíritu, congregándonos en un mismo sentir, para que el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre toda carne, para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, para que pueda ser revestido del poder del Señor, del poder del Espíritu Santo sobre su vida, para que sea lleno completamente, para que la obra del Señor se perfeccione en cada uno de nosotros. Esa es la maravillosa promesa que el Padre nos ha dado a nosotros, y es a través de Jesucristo que esa promesa se cumple en su iglesia, se cumple en sus vidas. Entonces dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino como un viento recio y sopló en ellos, y vino un estruendo, y dice que se aparecieron como lenguas de fuego. Eso significa que el altar de cada uno de nosotros está encendido. El altar de cada uno de su hijo, de su iglesia, debe mantenerse encendido en ese mismo sentir, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Mi amado, debe estar procurando que ese fuego se encienda cada día más, no apartarse. Siempre hemos dicho que para que un carbón se mantenga encendido debe mantenerse unido en las brasas, para que el fuego se avive, porque un carbón que se aparta de las brasas es un carbón que se apaga. Necesitamos estar en ese mismo sentir, necesitamos estar en esa misma unidad del Espíritu Santo de Dios, como lo dice la palabra ahí en Romanos 8, viviendo en el Espíritu, siendo fortalecidos. Dice que ya no se llaman las manifestaciones del Espíritu Santo sobre su pueblo, porque su promesa ya está cumplida ahora en nosotros, y su obra se perfecciona cada día más en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por su Espíritu Santo, porque siempre obra en nosotros. Su presencia está en nosotros, su presencia está en la iglesia. Somos el pueblo de Dios, somos su iglesia, y ha sido derramado ese Espíritu Santo. Pero también dice la palabra del Señor: en los postreros tiempos ha de venir el Espíritu Santo aún con mayor fuerza, aún con mayor poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, y este es un versículo que la pastora nos ha venido recordando. Creo que el Espíritu Santo de Dios nos ha venido hablando a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo de Dios el que obra en nosotros. Y te recuerdo, amado, yo sé que te lo sabes, sé que te lo han dicho, y hoy te lo quiero recordar. Quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios te recuerda toda la palabra del Señor, pero recuerda siempre lo que yo he dicho. Acuérdate de los capítulos, acuérdate de los versículos. Yo les he dado una comparación de que acuérdate de la carrera y acuérdate de la dirección, ¿sí? Para que no te confundas, para que no te pierdas. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor
y de dominio propio. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer en cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas, llenándonos de poder, llenándonos de amor, de dominio propio. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, que seríamos revestidos del poder del Señor. Así que, mi amado, yo te invito a que esa comunión con el Espíritu Santo de Dios no se pierda, no se apague el fuego, que avives el don que del Espíritu Santo hay en tu vida. Y si aún no sientes ese fuego del Espíritu Santo de Dios, y si aún no sientes que arde en ti, hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios: aviva tu fuego en mí. Espíritu Santo de Dios, necesito ser lleno de ti, necesito, porque no puedo hacer las cosas sin ti, en mis fuerzas no puedo. La palabra dice en Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu Santo de Dios que podemos hacer las cosas, y es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Mi amado, te invito a que lo hagas, te invito a que lo busques, a que tengas esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, para que ese fuego sea avivado en tu vida. Amén, hermano. Dice la palabra también en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estemos persuadidos de esto. El que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que ha empezado su obra en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que empieza a formarnos, empieza a hacer su obra dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Y nosotros tenemos que tener esa comunión, debemos ser sensibles a su voz, debemos buscar su presencia, buscar que seamos llenos de Él cada día más, para que podamos ser revestidos del poder de lo alto, para que todas esas imperfecciones que todavía hay en nosotros vayan saliendo, se vayan quitando, para que la perfección del Espíritu Santo de Dios sea formada cada día en nosotros a una medida exacta, dice, del varón del Señor Jesucristo, para que podamos ser como el Señor Jesucristo. Él es el que nos capacita, el que nos ayuda, el que nos orienta. El Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra dentro de nosotros. ¿Y cuál es esa obra que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas? Pues la maravillosa obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es fortalecernos cada día más, es ayudarnos, es guiarnos, es orientarnos. Y quiero que a través de esos pasajes podamos verlo. Si puedes tomar nota ahí en tu casa, hazlo, pero te recomiendo que vayas a la Biblia, que leas, que le pidas dirección al Señor con respecto a su palabra, para que el conocimiento sea no humanamente, sino sea espiritual, revestido de ese poder y esa sabiduría que el Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros. La palabra lo dice: el que sea falto de sabiduría, que la pida al Señor, que es rico en darle a cada uno quien le pide. Entonces, vamos a ver estos aspectos, estos puntos, los cuales yo he escrito acá y me he guiado a través de la palabra para poder recordar lo que muchos de nosotros sabemos y que se nos ha olvidado tal vez, o no se nos ha olvidado, pero quiero que podamos tenerlo presentes en esta palabra, para que quede grabado en su corazón, para que no se te olvide, para que recuerdes siempre, amado, que tenemos un ayudador, que tenemos a alguien que nos enseña, que nos capacita, que nos orienta, que nos guía, y que está siempre con nosotros todos los días, ayudándonos en todo. Es el Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, 8, San Juan.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Dice que, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros es convencernos de pecado. Ya no somos como las personas del mundo. Ya hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que cuando hacemos algo malo, Él nos redarguye de pecado, nos redarguye de justicia, nos redarguye de juicio, para que no hagamos lo que nosotros queramos, sino que podamos ser corregidos, podamos ser instruidos, para que, dice la palabra, para que lo torcido no se salga del camino. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros, redarguirnos cada día más de pecado, para que no creamos que es por nuestra capacidad, porque somos nosotros los que hacemos las cosas bien, porque nuestra humanidad nos lleva a cometer errores, pero si somos revestidos del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye cuando hay algo malo dentro de nosotros. Gracias a Dios por esa obra, porque Él cada día perfecciona eso dentro de nosotros. Si nos portamos mal, si hacemos algo indebido, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Por eso se hace tener esa coinonía con el Espíritu Santo de Dios. Por eso se necesita estar en esa comunión para poder escucharlo, para poder ser guiados a través del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios, convencernos. Nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y Él es el que nos trajo a Cristo, nos atrajo y nos muestra el pecado que todavía puede quedar dentro de nosotros y a las cosas que hacemos mal. Pero gracias al Señor, vuelvo y digo, por la obra tan maravillosa de su Espíritu Santo de gobiernos. Lo otro que vemos es que en Efesios 1:13 dice la palabra del Señor, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo otro que hace el Espíritu Santo es que nos sella como su pertenencia, nos sella como algo suyo que le pertenece, y ese sello no se puede borrar así nomás. Es un sello de lo alto, es un sello del amor de Dios en nuestras vidas, ese Espíritu Santo que viene a nosotros y nos sella, porque en eso se conocen los hijos de Dios, para que la luz de Cristo se vea reflejada en nosotros y ese sello sea ahí reflejado en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en los creyentes, los sella como que algo que dice que le pertenecemos al Señor, que somos suyos, porque ella pagó un precio por nosotros y hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso. Eso debe llenarnos de gozo y de alegría, porque ya no somos como antes, ya le pertenecemos, ya somos propiedad suya, porque Él nos compró y nos ha sellado con el Espíritu Santo de Dios. Lo otro que veo es que en Romanos 8:11 dice la palabra del Señor: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué palabra tan tremenda, qué palabra de poder. Esta es una palabra que debemos declarar nosotros. El Espíritu Santo de Dios levanta a todo aquel que se encuentra muerto. La palabra del Señor lo dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te nombrará Cristo. O sea, el Espíritu Santo de Dios levanta a los que se encuentran muertos, físicos y también espirituales. Es el poder del Espíritu Santo, es porque para Dios no hay nada imposible.
Y esta palabra debemos declararla creyendo que para Dios no hay nada imposible y que Él levanta de los muertos, porque Cristo fue resucitado, porque Cristo fue levantado a través del Espíritu Santo de Dios. Dice, y si el Espíritu Santo de Dios dice que levantó de los muertos a Jesucristo, dice, mora en vosotros, ¿cuánto más os levantará a ustedes? Dice, os levantará vuestros cuerpos mortales, para que podamos ser llenos de ese Espíritu Santo de Dios. O sea que lo que hace el Espíritu Santo de Dios es que mora dentro de nosotros. Somos el templo de Dios, dice la palabra del Señor, porque mora dentro de nosotros. Ha venido a nuestras vidas, hemos sido revestidos de Él, hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo otro que yo veo acá está en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Qué maravilloso es poder saber que hay alguien que nos enseña y que no dependemos solamente de los pastores o de los líderes, sino que tenemos al Espíritu Santo de Dios. No quiere decir que los pastores nos enseñen, que los maestros en la iglesia nos enseñen, porque ellos también han sido capacitados y es el Espíritu Santo de Dios que obra en ellos para llevar la palabra, para llevar el mensaje. No quiere decir que es a través de los profetas, de los maestros, de los apóstoles, ¿sí? De los evangelistas, no. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en cada uno de los creyentes. Y hay muchas personas que dicen, no, pero yo no entiendo la Biblia, yo no sé buscar en la Biblia. Mi amado, yo te digo, si tú le pides al Espíritu Santo de Dios que te enseñe, que te guíe, que te direccione, que te abra el entendimiento, que te dé revelación, el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer. Y yo lo digo porque cuando yo empezaba a caminar buscando del Señor, ¿sí? Cuando Él me llamó y empezaba a asistir a la iglesia, yo veía que el pastor daba una cita bíblica y veía cómo los hermanos de la iglesia buscaban las Biblias prácticamente a ojos cerrados, sabían dónde estaban. Para mí era algo tan difícil saber dónde quedaban los versículos, aprender versículos. Para mí eso era algo difícil, pero vuelvo y le digo, para Dios no hay nada imposible. Y yo le decía al Señor que a través del Espíritu Santo Dios me enseñara su palabra, que pudiera retenerla, que pudiera aprenderla, que pudiera memorizarla, pero sobre todo que pudiera también empezar a vivirla, porque no solamente podemos ser oidores, sino dice la palabra que seamos hacedores de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo nos va capacitando, nos va enseñando a través de la palabra del Señor, nos va mostrando. Esa es una de las obras del Espíritu Santo de Dios, que Él nos enseña todo lo que el Señor nos ha dicho. Y la palabra del Señor está aquí. Él nos habla a través de su palabra. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos enseña. Pero tú no puedes decir al Espíritu Santo, Dios, enséñame la palabra si tú no la lees. Tienes que aprender, tienes que empezar a leerla. Tienes que meditar en ella. Recordemos lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino. Eso es la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la palabra tan maravillosa que te hace sabio, te da entendimiento, te da esa sabiduría, te da el poder para hacer las cosas a través de la palabra del Señor. Aquí encontramos unas perlas hermosas para nosotros en los proverbios, en los salmos, aprender a orar. Es la palabra del Señor que nos enseña cada día más, pero es el Espíritu Santo de Dios que a través de esta palabra, que a través de las palabras de Dios somos edificados cada día más. Y esta es la obra del Espíritu Santo de Dios que nos enseña. Lo otro también que podemos ver es en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Amén. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? Nos guía a toda la verdad.
Eso es lo que hace. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hacia Cristo, el Espíritu Santo de Dios nos lleva a Cristo. Mucha gente dice tener la verdad, pero es aquí donde encontramos la verdad del Señor. La palabra verdadera, no distorsionada, es la palabra de Dios en nuestras vidas, revelada a nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios, para que no podamos ser engañados por cualquier persona que venga a desviarnos de la verdadera fe, de creer en el Señor y de poder saber que estamos confiados porque su palabra es la verdad, porque Cristo es la verdad que ha venido a nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo de Dios también nos guía a toda la verdad para que podamos entender, para que no podamos ser engañados, sino que vivamos en la verdad. Dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Amén. Entonces, ¿qué es lo otro que hace el Espíritu Santo de Dios? Eso está en Gálatas 5:22. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Eso es un pasaje muy conocido por nosotros. Dice la palabra del Señor que produce fruto en nosotros. Dice la palabra, más el Espíritu de Dios dice que produce fruto en nosotros. Dice, produce fruto de amor, gozo, más el fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Eso es lo que produce el Espíritu Santo de Dios dentro del creyente, ¿sí? Dice que contra tales cosas no hay ley. Significa que todavía hay cosas en nosotros que necesitamos perfeccionar, pero es el Espíritu Santo de Dios que lo hace en nosotros, que nos ayuda para que ese fruto sea perfeccionado en nuestras vidas, para que podamos avanzar y crecer cada día más en el conocimiento del Señor, pero también en aprender a vivir como Él quiere que lo hagamos. Es lo que produce fruto en nosotros. Y nos recuerda también todas las cosas. Lo habíamos leído en Juan, capítulo 14, verso 26. Dice que Él nos recordaría todas las cosas que el Señor nos ha dicho. Y dice que lo otro que podemos ver aquí está en 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo del 8 al 11. Dice la palabra del Señor, yo se lo voy a leer acá. Dice, porque a este da por espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Y dice, pero de todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que hace la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros es que nos capacita, nos da dones espirituales. Y dice que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, da fe, hay sanidades, el hacer milagros, hay profecía, hay discernimiento de espíritus, hay el hablar en lenguas y hay interpretación de lenguas. El Espíritu Santo de Dios capacita a la iglesia, nos capacita a nosotros, nos da sus dones como Él quiere, Él reparte como Él quiere para edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Lo otro que puedo ver aquí es que en 1 Corintios 12, ahí en el mismo capítulo de 1 Corintios 12, en el verso 13, dice la palabra del Señor. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de nosotros? Nos bautiza el Espíritu Santo de Dios. Recuerdo lo que decía la predicación de Juan el Bautista. Yo los bautizo en agua, pero hay uno mayor que yo. Y Él los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego.
Qué tremendo saber que el Espíritu Santo de Dios nos bautiza. Es con el fuego y el poder del Espíritu Santo de Dios que nos llena. Por eso las personas, cuando son llenas del Espíritu Santo de Dios, se ve ese fuego y ese poder del Espíritu Santo de Dios obrando en cada vida. Y eso es lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios. Si amado, si todavía no has sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios, dile: Espíritu Santo de Dios, bautízame, bautízame en fuego, bautízame, que quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero que mi altar se encienda, que se mantenga ardiendo esa llama de tu Espíritu en mi vida. Y lo otro que veo acá dice que nos da poder. En Hechos 1:8 lo dice: recibiréis poder. Dice la palabra del Señor que hemos de recibir ese poder del Espíritu Santo de Dios. Lo otro que veo es también que dice en Hechos 13:2, Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Wow, el Espíritu Santo de Dios nos llama a la obra, nos llama al ministerio. No es porque los hombres se pongan allí, es porque el Espíritu Santo de Dios nos ha llamado a esa obra. Tú y yo hemos sido llamados a la obra, a llevar la palabra del Señor, pero cada uno el Espíritu Santo de Dios escoge para una obra específica. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido llenos de su Espíritu Santo. Nos ha llenado todo de su plenitud, hemos sido llenados, hemos sido bautizados, hemos sido capacitados, nos ha enseñado, nos guía, nos orienta, nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Es la obra maravillosa en nosotros. Y lo otro lo vemos en Efesios 5:18. Vamos a leer Efesios, capítulo 5, verso 18. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed bien llenos del Espíritu. Amén. Dice que no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino que seamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos llena completamente para que todo vacío que haya en la vida de las personas pueda ser llenado del Espíritu Santo de Dios. Por eso el mundo no lo conoce, por eso el mundo busca llenar ese vacío que siente con diferentes cosas, con los vicios, con las cosas que el mundo ofrece, pero eso no llena el vacío que el hombre siente en su vida. Ese vacío solo puede ser lleno a través de la obra del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Así que, mis amados, quiero invitarlos a que pidamos al Espíritu Santo de Dios que está dando en este tiempo, está derramando de su poder, está capacitando a la iglesia para que lo busquemos, para que sigamos cada día más adelante, para que perseveremos buscando su presencia, para que el Espíritu Santo siga perfeccionándonos cada día más y que no dependemos ahorita de estarnos congregando en un lugar físico, porque la iglesia somos tú, somos todos, la iglesia somos todos. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así que, mi amado, Dios te bendiga. Oro para que puedas ser lleno del Espíritu Santo. Oro para que puedas ser capacitado. Oro para que el Espíritu Santo de Dios venga en tu vida con poder y que esta palabra que he hablado hoy sea de bendición para tu vida. Sé que ya lo sabías, o puede ser que no lo habías escuchado, pero quiero decirte que esta palabra sea de poder en tu vida, que el Espíritu Santo de Dios te capacite cada día más, que si habías dejado de orar, que sea el Espíritu Santo de Dios el que te atraiga, que si te habías apartado, si habías dejado de leer la Biblia, para que vuelvas otra vez y ese fuego avive tu vida, para que seas lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que yo te invito hoy, mi amado, ahí donde tú estás, vamos a orar y vamos a decirle al Señor, a darle gracias a Dios por esa obra maravillosa de su Espíritu Santo en nosotros, para que seamos llenos cada día más, para que seamos bautizados cada día más, para que su obra siga siendo perfeccionada en nosotros,
para que lo torcido no se salga del camino, y si en algo le hemos ofendido, si en algo le hemos contristado, hoy queremos pedirte perdón. Así que, mi amado, inclina el rostro y vamos a orar y démosle gracias al Señor por su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias, amado Rey. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que si en algo te hemos ofendido, Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que nos perdones. Queremos tener esa comunión contigo. Queremos que tú nos hables, que nos reveles las cosas, que nos ayudes en cada momento y dificultad. Espíritu Santo de Dios, oro para que mis amados hermanos sean llenos, para que tú te reveles cada día más a sus vidas y para que, Señor, seas glorificando en nombre de Jesucristo cada día más. Gracias, Señor, por mis hermanos de la congregación. Bendigo sus vidas. Oro por aquellos que se encuentran enfermos. Declaro en el nombre de Jesús que son sanos. Oro por aquellos que no tienen paz, para que la paz de Cristo sea sobre sus vidas y para que cada día más el Espíritu Santo de Dios avive el fuego en sus vidas. Mis amados, Dios me les bendiga, que el Señor les guarde grandemente y que el Espíritu Santo de Dios los siga capacitando cada día más en el nombre de Jesús.